Eran las 6:30 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, de visita o de vecino que viene a pedir algo prestado. Eran golpes duros, secos, como puños de hierro que querían romper la madera. Me levanté de la cama con el corazón ya acelerado. Mis hijas todavía dormían en el cuarto de al lado. Camila, la mayor, tenía apenas 16 años. Sofía, 14. Las dos soñando en inglés, como siempre hacían desde pequeñas. «Abra la puerta», hice. «Inmigración», se me heló la sangre. Esas dos palabras que toda madre indocumentada teme escuchar. Esas dos palabras que te despiertan de cualquier sueño y te lanzan directo a la pesadilla más real. Caminé descalza hasta la sala. Los golpes no paraban. Sabía que no tenía opción. Si no abría, iban a tirar la puerta de todas formas. Ya voy», dije con la voz temblorosa. Cuando abrí, vi 3 hombres vestidos con chalecos oscuros y radios en el pecho. Tenían esa mirada fría que ya había visto en las películas, pero ahora era real. Estaba frente a mí, en la puerta de mi propia casa. «¿Rosa Martínez?», preguntó el que parecía el jefe. «Sí, soy yo. Tiene una orden de deportación pendiente. Debe acompañarnos». No entendí nada. ¿Orden de deportación? Yo nunca había tenido problemas con inmigración. Nunca me habían detenido. Trabajaba, pagaba renta. Llevaba a mis hijas a la escuela como cualquier madre. «Debe haber un error», dije. «Yo no tengo ninguna orden». «No hay error, señora. Alguien reportó su situación migratoria. Debe venir con nosotros ahora». El mundo se me vino encima. Alguien me había reportado. Alguien sabía dónde vivía. Conocía mi nombre. Sabía que yo no tenía papeles. Alguien había decidido destruir mi vida. En ese momento escuché los pasos de mis hijas corriendo por el pasillo. Venían a ver qué pasaba. Venían a encontrarse con la imagen que las marcaría para siempre. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», gritó Sofía. «Regresen a su cuarto», les dije. Pero ya era tarde. Las dos se quedaron paradas en la entrada de la sala, en pijama, con los ojos muy abiertos, viendo a los agentes que ya entraban a nuestra casa como si fuera la suya. «Señora, puede tomar algunas cosas básicas. 5 minutos. 5 minutos para despedirme de 15 años de vida. 5 minutos para explicarles a mis hijas que tal vez no las volvería a ver. 5 minutos para entender que todo por lo que había luchado se desvanecía como humo. Mientras metía ropa en una bolsa pequeña, solo podía pensar en una cosa. ¿Quién me hizo esto? ¿Quién conocía mi vida lo suficiente como para llamar a inmigración? Cuando salimos de la casa, vi la cortina de la ventana de al lado moverse ligeramente. Era la casa de Carmen, mi vecina mexicana. La misma con la que había compartido tantas tardes, tantas comidas, tantos consejos de madre a madre. La misma que la semana pasada me había gritado que nadie me quería en este país. Las esposas se sintieron como hielo en mis muñecas. Mis hijas lloraban desde la ventana de nuestra casa, y yo, Rosa Martínez, la mujer que había cruzado el desierto de Arizona para darles un futuro mejor, me convertía en criminal por el simple hecho de buscar una vida digna. La traición siempre duele más cuando viene de quien menos lo esperas. Todavía recuerdo el sabor de la tierra en mi boca cuando crucé la frontera. Era enero de 2010 y yo tenía 31 años. Había dejado a mis 2 niñas con mi madre en San Pedro Sula, prometiéndoles que pronto las mandaría a buscar. Prometiéndoles una vida mejor. El viaje fue un infierno de 3 días caminando por el desierto de Arizona. Íbamos 12 personas con un coyote que apenas sabía el camino. 2 mujeres se desmayaron por la sed. Un hombre mayor se quedó atrás la segunda noche y nunca supimos qué pasó con él. Cuando llegué a Phoenix, no tenía nada más que la ropa que traía puesta y un papel con el teléfono de Esperanza, una prima lejana que me había dicho que me podía ayudar los primeros días. Esperanza vivía en un apartamento pequeño con otras 4 mujeres hondureñas, todas indocumentadas, todas trabajando en casas de familia, todas enviando dinero a sus países. Me consiguió trabajo limpiando la casa de una señora americana en Scottsdale. Me pagaba $300 a la semana por limpiar su mansión de 3 pisos 2 veces por semana. Al principio pensé que $300 era mucho dinero. En Honduras ganaba $50 al mes vendiendo tortillas en el mercado, pero pronto descubrí que la vida en Estados Unidos también era cara. La renta, la comida, el transporte. Y yo tenía que enviar dinero a Honduras para mis hijas y para los medicamentos de mi madre. Los primeros meses dormía en un colchón en el suelo de la sala.
Trabajaba de lunes a sábado limpiando casas. Los domingos cuidaba niños de otras familias mexicanas que necesitaban salir. Nunca descansaba, pero tampoco me importaba. Cada dólar que ahorraba era un paso más cerca de traer a Camila y Sofía conmigo. La señora de Scottsdale me trataba bien al principio. Me daba ropa que ya no usaba y a veces comida que le sobraba, pero siempre me recordaba que yo estaba ahí por su bondad. Rosa, eres una buena mujer, me decía. Pero recuerda que si inmigración viene a preguntar, yo no sé nada de ti. Esa frase la escuché cientos de veces en diferentes trabajos. Era como una amenaza disfrazada de consejo. Todas sabíamos que nuestros patrones podían llamar a inmigración el día que se les ocurriera. Todas vivíamos con esa espada sobre la cabeza. Después de 2 años logré ahorrar suficiente para traer a mis hijas. El viaje fue menos peligroso porque ya tenía contactos, pero igual de caro. Me costó $8,000 que había juntado trabajando día y noche. Cuando Camila y Sofía llegaron a Phoenix, yo ya me había mudado a un apartamento propio. Un lugar pequeño pero limpio en un barrio donde vivían muchas familias latinas. Ahí conocí a Carmen. Carmen era mexicana. Había llegado a Estados Unidos 10 años antes que yo. Tenía 2 hijos varones, un poco menores que mis hijas. Su esposo trabajaba en construcción y ella limpiaba oficinas por las noches. Al principio Carmen fue como una hermana mayor para mí. Me enseñó a moverme por la ciudad, a encontrar los mejores trabajos, a evitar los barrios donde inmigración hacía más redadas. Me prestaba dinero cuando yo no tenía para pagar la luz. Cuidaba a mis hijas cuando yo tenía que trabajar los fines de semana. Nuestros apartamentos estaban uno al lado del otro. Compartíamos la misma lavandería, el mismo estacionamiento, la misma preocupación de que nuestros hijos crecieran bien a pesar de todo. Carmen me contaba de México, de cómo había dejado a su madre allá y no la había vuelto a ver en años. Yo le contaba de Honduras, de la violencia que había empeorado, de mi madre que seguía enferma y sola. Las dos enviábamos dinero a nuestros países. Las dos trabajábamos en casas de americanos ricos que nos trataban como muebles. Las dos teníamos miedo de que nuestros hijos se avergonzaran de nosotras cuando crecieran. Carmen me decía que Estados Unidos era nuestro país ahora, que nuestros hijos eran americanos aunque nosotras nunca lo fuéramos. Me decía que teníamos que ser invisibles pero fuertes, que teníamos que trabajar el doble para demostrar que merecíamos estar aquí. Durante años, nuestra amistad fue lo más parecido a una familia que yo tenía en este país. Carmen conocía todos mis secretos, todos mis miedos, todos mis trabajos. Sabía cuándo no tenía dinero, cuándo estaba enferma, cuándo extrañaba tanto a mi madre que me quedaba despierta llorando. Ella sabía todo de mi vida, y yo creía conocer todo de la suya. Pero hay personas que aprenden a esconder su veneno hasta el día que deciden usarlo. Carmen había sido mi hermana, mi confidente, mi única familia, hasta que decidió convertirse en mi verdugo. Los cambios en Carmen fueron tan graduales que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Comenzó hace unos 2 años, cuando su esposo Manuel perdió el trabajo en construcción por una lesión en la espalda. De un día para otro, Carmen pasó de trabajar solo por las noches a buscar trabajo de día también. Empezó a limpiar las mismas casas que yo, en los mismos barrios. Al principio me dio gusto. Pensé que trabajar juntas nos haría más unidas, pero pronto me di cuenta de que Carmen tenía una manera diferente de hablar con los patrones. Ella sabía palabras en inglés que yo no conocía. Sabía moverse con una confianza que a mí me había tomado años desarrollar. Rosa, tienes que aprender a hablar mejor, me decía. Los americanos respetan más cuando hablas su idioma bien. Yo siempre le respondía que hacía mi mejor esfuerzo, que trabajaba tantas horas que apenas tenía tiempo para estudiar inglés. Pero ella insistía. Mira, yo conseguí el trabajo de la señora Patterson porque le hablé en inglés desde el primer día. Tú podrías hacer lo mismo si te esforzaras más. Esas palabras me dolían porque sabía que tenía razón, pero también sabía que no era tan fácil. Yo había llegado a Estados Unidos mayor que ella. Carmen había tenido más tiempo, más oportunidades. Poco a poco empecé a notar que Carmen conseguía los mejores trabajos, las casas más grandes, las señoras que pagaban mejor, los horarios más cómodos. Cuando yo le preguntaba cómo lo hacía, ella me decía que era suerte. No te preocupes, Rosa, siempre habrá trabajo para las dos. Pero no era cierto. Las señoras empezaron a preferir a Carmen. Algunas me dijeron directamente que ella les había recomendado que la contrataran solo a ella. Carmen me dice que puede hacer el trabajo de 2 personas, me explicó la señora Johnson,
una de mis clientas de más tiempo. Dice que así es más eficiente. Perdí 3 trabajos en 6 meses, 3 trabajos que había tenido durante años, 3 familias que conocían a mis hijas, que sabían lo duro que yo trabajaba, que nunca habían tenido quejas de mí. Cuando confronté a Carmen, ella se puso a la defensiva. Rosa, esto no es personal, es negocio. Cada una tiene que cuidar a su familia primero. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las veces que Carmen había cuidado a mis hijas cuando yo no podía. En todas las veces que había compartido su comida conmigo cuando yo no tenía. En todos los secretos que le había contado. ¿Desde cuándo había cambiado tanto? ¿O siempre había sido así y yo no me había dado cuenta? Empecé a recordar pequeños momentos que antes no me habían parecido importantes. Como cuando Carmen me preguntaba muy detalladamente sobre mis trabajos. Quería saber cuánto me pagaban, qué días trabajaba, si los patrones estaban contentos conmigo. Yo pensaba que era curiosidad de amiga. Ahora me daba cuenta de que tal vez estaba recopilando información. También recordé las veces que Carmen me había dicho que yo era muy confiada, que en este país había que ser más astuta para sobrevivir. Los americanos solo respetan la fuerza, Rosa, me decía. Si eres muy buena, te van a pasar por encima. Yo no quería cambiar mi manera de ser. No quería volverme calculadora o desconfiada. Había venido a Estados Unidos para trabajar honestamente, para darles un futuro mejor a mis hijas. Pero mientras más pensaba en las acciones de Carmen, más me daba cuenta de que tal vez yo había sido demasiado ingenua. Un día, limpiando la casa de la señora Williams, encontré un papel con números de teléfono en la mesa de la cocina. Reconocí algunos nombres. Eran las mismas familias para las que yo había trabajado antes. La señora Williams me vio mirando el papel. «Ah, esos son los contactos que me dio su amiga Carmen», me explicó. Me dijo que si alguna vez necesitaba más ayuda. Ella conocía a las mejores trabajadoras del barrio. Me quedé helada. Carmen estaba usando mi nombre para conseguir más trabajos para ella. Estaba aprovechando la confianza que yo había construido durante años con estas familias. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera roto adentro de mí. No era solo tristeza por perder trabajos, era algo más profundo. Era la comprensión dolorosa de que la persona en quien más confiaba en este país me estaba traicionando poco a poco, trabajo por trabajo, mentira por mentira. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que yo había sido cómplice de mi propia destrucción. Le había dado a Carmen toda la información que necesitaba para reemplazarme. Le había abierto mi corazón a alguien que solo estaba esperando el momento perfecto para clavarme el cuchillo por la espalda. Y lo peor de todo era que todavía no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Todo cambió el día que conocí a doña Elena en la lavandería del edificio. Era una señora mayor, guatemalteca, que vivía en el segundo piso con su nieta adolescente. Siempre la veía lavando ropa los miércoles por la mañana, pero nunca habíamos hablado más allá de un saludo cortés. Ese miércoles yo estaba doblando la ropa de mis hijas cuando se me cayeron las lágrimas. No pude evitarlo. Habían sido 3 semanas muy duras. Carmen había conseguido otro de mis trabajos, esta vez con la familia Rodríguez, y yo tenía que buscar nuevos clientes para pagar la renta del mes. Doña Elena se acercó y me ofreció un pañuelo de tela que sacó de su bolso. «Hija, ¿qué te pasa?», me preguntó con una voz tan maternal que me recordó a mi madre en Honduras. Al principio no quise contarle nada. Una aprende a no hablar de sus problemas con extraños. Pero había algo en sus ojos, una bondad genuina que hacía mucho no veía en nadie. «Es mi vecina Carmen», le dije finalmente. Éramos muy amigas, pero últimamente me está quitando trabajos. Doña Elena asintió con la cabeza, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. «Ay, hija, esa señora no es buena gente», me dijo bajando la voz. «Yo la he visto hablando mal de ti con otras vecinas. Se me heló la sangre. ¿Carmen hablaba mal de mí con otras personas del edificio?» «¿Qué dice de mí?», pregunté. «Dice que eres muy floja, que no hablas bien inglés, que tus hijas son problemáticas. Mentiras, pues. Yo veo cómo trabajas, cómo cuidas a tus niñas. Eres una buena madre y una buena mujer». Las palabras de doña Elena me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Dolieron porque confirmaban lo que yo ya sospechaba. Carmen me estaba destruyendo por la espalda. Pero también me aliviaron porque finalmente alguien veía la verdad. «Ten mucho cuidado con esa mujer», me advirtió doña Elena. «Mi nieta me cuenta que Carmen siempre está preguntando por la gente del edificio.
Quiere saber quién tiene papeles y quién no. ¿Quién trabaja dónde? ¿Cuánto gana cada familia? Esa información me puso los pelos de punta. ¿Por qué Carmen querría saber quién tenía documentos y quién no? ¿Tú crees que Carmen podría...? No pude terminar la pregunta. Hija, yo he visto cosas muy feas en estos barrios, me dijo doña Elena. He visto vecinos que denuncian a vecinos por celos, por dinero, por maldad pura. Ten mucho cuidado. Esa tarde fui a buscar trabajo a una zona nueva de la ciudad, más lejos de donde Carmen operaba. En el supermercado hispano conocí a Marisol, una salvadoreña que trabajaba organizando a las empleadas domésticas del área. Marisol tenía como 40 años y una manera de hablar muy directa que me gustó inmediatamente. Cuando le conté mi situación, ella me escuchó sin interrumpirme. Mira, Rosa, me dijo cuando terminé. Esto que te está pasando es más común de lo que piensas. Cuando hay pocas oportunidades, a veces la gente se vuelve loca y hace cosas terribles. Me explicó que ella trabajaba con una organización que ayudaba a trabajadoras domésticas a encontrar empleo y a defenderse de abusos. También daban clases gratuitas de inglés y talleres sobre derechos laborales. Ven el sábado a nuestra reunión, me dijo. Hay muchas mujeres en tu situación. Y también te vamos a enseñar a protegerte. El sábado siguiente fui a mi primera reunión. Era en el sótano de una iglesia metodista. Un lugar que me parecía muy americano, pero donde todas las voces que escuché eran en español. Había como 20 mujeres de diferentes edades y países. Algunas contaban historias parecidas a la mía. Amigas que se volvían enemigas, patrones que las explotaban, familias que las chantajeaban con llamar a inmigración. Pero también escuché historias de mujeres que habían logrado salir adelante. Mujeres que habían denunciado abusos, que habían encontrado mejores trabajos, que habían aprendido a defenderse. Una señora mexicana llamada Leticia me impactó mucho. Ella había sido denunciada por su propia cuñada y había estado en el centro de detención por 3 meses. Pero había conseguido un abogado, había peleado su caso, y al final había ganado una visa por ser víctima de violencia doméstica. Lo importante, nos dijo Leticia, es no quedarse callada. Cuando alguien te hace daño, tienes que buscar ayuda. Aquí en Estados Unidos hay leyes que nos protegen, pero solo si sabemos usarlas. Marisol me dio un papel con números de teléfono importantes, abogados de inmigración que trabajaban gratis, organizaciones de ayuda, líneas de emergencia. Guárdate este papel muy bien, me dijo. Y si alguna vez sientes que estás en peligro, no dudes en llamar. Esa noche regresé a casa con una sensación diferente. Por primera vez en meses me sentía menos sola. Había encontrado personas que entendían mi situación, que no me juzgaban por no tener papeles, que querían ayudarme. También tenía información nueva. Sabía que había recursos disponibles, que existían maneras de protegerme si las cosas empeoraban. Guardé el papel con los números telefónicos en el fondo de mi cartera, debajo de las fotos de mis hijas. Era como tener un pequeño escudo contra el miedo. Pero cuando llegué al apartamento y vi la luz encendida en la ventana de Carmen, ese miedo regresó. Doña Elena tenía razón. Tenía que ser muy cuidadosa. Carmen sabía demasiado de mi vida. Sabía que no tenía papeles. Sabía dónde trabajaba. Sabía cuáles eran mis horarios. Si alguna vez decidía usar esa información en mi contra, yo necesitaba estar preparada. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. Carmen ya había tomado su decisión, y la bomba estaba a punto de explotar. La primera amenaza directa llegó un martes por la noche. Yo acababa de regresar de trabajar en casa de la señora Thompson, una nueva clienta que había conseguido gracias a las recomendaciones de Marisol. Estaba preparando la cena cuando escuché que tocaban la puerta. Era Carmen. Tenía la cara roja y los ojos brillantes de coraje. ¿Podemos hablar?, me dijo, pero no esperó mi respuesta. Se metió a mi apartamento como si fuera suyo. Carmen, ¿qué te pasa?, le pregunté. ¿Qué me pasa?, gritó. ¿Tú le dijiste a la señora Thompson que yo soy mentirosa? Me quedé confundida. Yo nunca había hablado mal de Carmen con ninguna cliente. Yo no he dicho nada de ti, le respondí. No me mientas. La señora Thompson me llamó hoy y me dijo que ya no necesitaba mis servicios, que una tal Rosa le había contado que yo hablo mal de mis clientas anteriores. Eso era completamente falso. Yo jamás había mencionado el nombre de Carmen con la señora Thompson. Pero Carmen estaba tan furiosa que no iba a escuchar razones. Carmen, yo no sé qué te dijeron, pero te juro que yo no...
¡Cállate! Me gritó tan fuerte que Camila salió de su cuarto para ver qué pasaba. Tú crees que porque conseguiste nuevos trabajos ya puedes destruir mi reputación. Pero te equivocas, Rosa. Yo conozco tus secretos. La manera como dijo secretos me heló la sangre. Carmen sabía que yo no tenía papeles. Sabía todo sobre mi situación migratoria. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero decir que si sigues metiéndote en mis asuntos, yo me voy a meter en los tuyos. Y créeme que tengo mucha información interesante para compartir. Camila seguía parada en la entrada del pasillo, escuchando todo. Yo no quería que mi hija viera esta escena, pero tampoco podía echarla de ahí. Carmen, vamos a hablar afuera, le dije. No, ya terminé de hablar contigo. Solo recuerda lo que te dije. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la pared. Camila se acercó a mí con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿de qué secretos habla Carmen? No te preocupes, mi amor. Son cosas de adultos. Pero yo sí estaba preocupada. Muy preocupada. A la mañana siguiente llamé a Marisol para contarle lo que había pasado. Rosa, esa mujer es peligrosa, me dijo. Tienes que documentar todo. Escribe las fechas, las conversaciones, todo lo que recuerdes. Y si vuelve a amenazarte, llama a la policía. ¿A la policía? Marisol, yo no tengo papeles. No puedo llamar a la policía. Sí puedes. Tienes derecho a protección sin importar tu estatus migratorio. Pero más importante todavía, necesitas hablar con un abogado de inmigración. Ya. Esa tarde me reuní con el abogado Miguel Fernández en su oficina pequeña cerca del centro. Era un hombre mayor, mexicano, que trabajaba principalmente con casos de inmigración. Le conté toda la historia, mi llegada a Estados Unidos, mis años de trabajo, la relación con Carmen, las amenazas recientes. Señora Martínez, me dijo, usted está en una situación muy vulnerable. Si esta mujer la denuncia a inmigración, van a venir por usted. Necesitamos preparar una defensa. Me explicó que como había estado en Estados Unidos más de 10 años y tenía hijas ciudadanas americanas, tal vez podría calificar para una cancelación de deportación. Pero necesitaba reunir muchos documentos, registros de trabajo, récords de la escuela de mis hijas, cartas de recomendación de empleadores. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le pregunté. No lo sabemos, me respondió. Puede ser mañana, puede ser nunca, pero tiene que actuar como si fuera mañana. Esa noche empecé a recopilar todos los papeles que pude encontrar. Recibos de pago, récords médicos, boletas de calificaciones de mis hijas, cualquier cosa que demostrara que yo había construido una vida en Estados Unidos. Pero mientras organizaba mis documentos, empecé a notar cosas extrañas en el edificio. El jueves por la mañana, vi a Carmen hablando por teléfono en el estacionamiento. Estaba hablando en inglés, lo cual era raro porque ella siempre se quejaba de que no lo hablaba bien. Y estaba tomando notas en un papel. El viernes, doña Elena me dijo que Carmen había estado preguntando por mi horario de trabajo. Me preguntó a qué hora sales y a qué hora regresas. Me contó. Le dije que no sabía, pero ten cuidado, hija. El sábado, cuando fui a la lavandería, encontré a Carmen ahí con una mujer americana que yo nunca había visto. Las dos me miraron de una manera muy extraña y dejaron de hablar cuando me vieron. La mujer americana tenía una libreta en la mano y estaba tomando notas. Cuando salí de la lavandería, las escuché hablando de nuevo, pero esta vez en inglés. Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que me estaban vigilando, de que cada movimiento que hacía estaba siendo reportado a alguien. El domingo por la mañana, cuando salí a comprar leche para el desayuno, vi un auto blanco estacionado frente al edificio. Había un hombre adentro con una cámara, tomando fotos del edificio. Cuando regresé una hora después, el auto seguía ahí. Llamé inmediatamente a Marisol. Rosa, tienes que salir de ahí hoy mismo, me dijo. Ven a mi casa con tus hijas. Ya. Pero era demasiado tarde. Cuando colgué el teléfono y miré por la ventana, vi 2 autos más estacionados en la calle. No eran autos normales del barrio. Eran autos del gobierno. Y Carmen estaba parada en la entrada del edificio, hablando con 3 hombres vestidos de traje. Estaba señalando hacia mi ventana. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Carmen no solo me había denunciado. Había estado colaborando con inmigración durante días, tal vez semanas. Me había traicionado de la manera más cruel posible. Me había entregado como si fuera un animal para cazar. Fui corriendo al cuarto de mis hijas. Camila,
Sofía, vístanse rápido, les dije. Tenemos que irnos. ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa? No sabía cómo explicarles que nuestra vida tal como la conocíamos había terminado. Que la mujer que había sido como familia para nosotras nos había vendido por 30 monedas de plata. Que después de 15 años construyendo una vida en Estados Unidos, todo se iba a desmoronar en cuestión de minutos. Los golpes en la puerta comenzaron antes de que pudiéramos salir. El centro de detención de Eloy era como una cárcel disfrazada de hospital. Paredes blancas, luces fluorescentes que nunca se apagaban, y el sonido constante de puertas de metal cerrándose. Me dieron un uniforme naranja y un número, A095847. Ya no era Rosa Martínez, madre de 2 niñas. Era solo un número más en el sistema. Mi celda la compartía con 3 mujeres, una guatemalteca que llevaba 2 años esperando su audiencia, una salvadoreña que había sido arrestada en una redada en su trabajo, y una mexicana que había sido deportada 3 veces y siempre regresaba para estar con sus hijos. La primera noche no pude dormir. No paraba de pensar en mis hijas. ¿Dónde estarían durmiendo? ¿Mi prima Esperanza las habría recogido como le pedí? ¿Tendrían miedo? ¿Estarían llorando por mí? Al segundo día me asignaron un abogado de oficio. Era un hombre joven, americano, que hablaba español con acento pero que parecía genuinamente interesado en ayudarme. Señora Martínez, me dijo durante nuestra primera reunión, su caso es complicado pero no imposible. Usted ha estado aquí más de 15 años. Tiene 2 hijas ciudadanas americanas. Tiene un historial de trabajo limpio. Podemos pelear esto. Me explicó que íbamos a solicitar una cancelación de deportación, pero necesitaba probar que mi deportación causaría hardship excepcional a mis hijas ciudadanas. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que tenemos que demostrar que si usted es deportada, sus hijas van a sufrir de maneras que van más allá de la separación normal. Problemas médicos, educativos, económicos. Durante los siguientes días, empecé a escribir todo lo que recordaba de mis 15 años en Estados Unidos, cada trabajo, cada patrón, cada documento que había guardado. Le pedí a mi prima Esperanza que fuera a mi apartamento y rescatara todos los papeles que había estado organizando. Pero lo más difícil era escribir sobre mis hijas. Camila estaba en su último año de high school. Había sido aceptada en la universidad estatal con una beca parcial. Sofía tenía problemas de asma desde pequeña y necesitaba un tratamiento médico constante que en Honduras no iba a poder recibir. También escribí sobre Carmen, sobre cómo había usado mi confianza para recopilar información sobre mí durante años, sobre cómo había planeado mi destrucción meticulosamente. El abogado me dijo que la traición de Carmen, aunque dolorosa, no era relevante para mi caso de inmigración. El juez solo va a ver los hechos. Usted está aquí ilegalmente y tiene una orden de deportación. No le va a importar cómo llegamos a este punto. Eso me frustró mucho. Carmen había destruido mi vida por celos y maldad. Pero al sistema de inmigración no le importaba. Para ellos, yo era solo otro caso más. En mi tercera semana en detención, recibí una visita que me cambió todo. Era Marisol, acompañada de 3 mujeres de la Organización de Trabajadoras Domésticas. Rosa, no estás sola, me dijo Marisol. Hemos estado trabajando en tu caso desde el día que te arrestaron. Me contaron que habían organizado una campaña para juntar cartas de apoyo. Más de 50 familias para las que yo había trabajado habían escrito cartas explicando qué tipo de persona era yo. Muchas de mis clientas anteriores habían expresado su shock al saber que yo había sido arrestada. Incluso la señora Johnson escribió una carta. Me dijo una de las mujeres. Ella dijo que tú eras la empleada más honesta y trabajadora que había tenido en años. También me trajeron cartas de los maestros de mis hijas, de vecinos del edificio, incluso de doña Elena. Tu comunidad te está apoyando, Rosa, me dijo Marisol. Ahora tienes que luchar por ti misma. Esa noche, por primera vez en semanas, me sentí un poco de esperanza. No estaba completamente sola. Había gente que sabía quién era yo realmente, que valoraba mi trabajo, que entendía lo injusto de mi situación. Al día siguiente tuve mi primera audiencia preliminar. El juez era un hombre mayor, serio, que me miraba por encima de sus lentes como si fuera un insecto. Mi abogado presentó toda la documentación que habíamos preparado. Las cartas de apoyo, los récords médicos de Sofía, la carta de aceptación universitaria de Camila, mis récords de trabajo. El fiscal de inmigración, una mujer fría que hablaba como robot, argumentó que yo había violado las leyes de inmigración
y que debía ser deportada sin excepciones. Su honor, dijo. La defendida tuvo 15 años para arreglar su situación migratoria y no lo hizo. El hecho de que tenga hijas ciudadanas no le da derecho automático a permanecer en el país. Cuando el juez me preguntó si quería decir algo, me levanté con las piernas temblando. Su honor, comencé en mi inglés imperfecto. Yo vine a este país para trabajar y darle un futuro mejor a mis hijas. Nunca he cometido un crimen. Siempre he pagado mis impuestos. He contribuido a esta sociedad durante 15 años. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Mis hijas son americanas. Este es su país, su hogar. Si me deportan, voy a perder todo lo que he construido aquí, y ellas van a perder a su madre. Yo no soy una criminal. Soy una madre trabajadora que solo quiere estar con sus hijas. El juez me escuchó sin expresión. Al final, dijo que iba a revisar toda la documentación y que tendríamos otra audiencia en 6 semanas. 6 semanas más en detención. 6 semanas más sin abrazar a mis hijas. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. Por primera vez desde que me arrestaron, no me sentí como víctima. Me sentí como luchadora. Carmen había logrado destruir mi vida temporalmente, pero no había logrado destruir mi espíritu. Yo tenía algo que ella nunca iba a entender. Tenía una comunidad real que me apoyaba. Tenía hijas que me necesitaban. Tenía una causa justa por la que pelear. Decidí que sin importar lo que pasara en la próxima audiencia, yo no me iba a rendir callada. Iba a luchar hasta el final. Porque después de 15 años construyendo una vida en Estados Unidos, después de criar 2 hijas ciudadanas americanas, después de trabajar honestamente y contribuir a mi comunidad, yo merecía algo mejor que ser tratada como criminal por el simple hecho de buscar una vida digna. Carmen me había traicionado, pero yo no me iba a traicionar a mí misma. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La segunda audiencia fue diferente. Esta vez, Camila y Sofía estaban en la sala del tribunal. Mi prima Esperanza las había traído desde Phoenix. Verlas ahí, vestidas con su mejor ropa, me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. El juez había revisado toda la documentación durante esas 6 semanas. Las 50 cartas de apoyo, los récords médicos de Sofía, la carta de aceptación universitaria de Camila, mis 15 años de historial de trabajo sin problemas. Mi abogado presentó el caso de manera brillante. Explicó que yo era el único sostén económico de mis hijas, que Sofía necesitaba tratamiento médico continuo para su asma, que Camila perdería su oportunidad universitaria si yo era deportada. Su honor, dijo mi abogado. La señora Martínez no es una amenaza para la sociedad. Es una mujer trabajadora que ha contribuido a su comunidad durante 15 años. Deportarla sería separar a 2 ciudadanas americanas de su única familia, causándoles un hardship que va más allá de lo que la ley pretende. Cuando el fiscal argumentó que la ley era clara y que yo debía ser deportada, el juez lo interrumpió. Consejero, he revisado este caso cuidadosamente. Esta mujer tiene vínculos extraordinarios con Estados Unidos. Sus hijas son ciudadanas. Ella tiene un historial laboral impecable. Y la comunidad claramente la apoya. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el tribunal lo podía escuchar. Por lo tanto, continuó el juez, voy a otorgar la cancelación de deportación. La señora Martínez puede permanecer en Estados Unidos y eventualmente solicitar la residencia permanente. No pude contener las lágrimas. Camila y Sofía corrieron hacia mí desde sus asientos. Por primera vez en 2 meses, pude abrazar a mis hijas. Pero mi historia no termina ahí como un cuento de hadas. La victoria legal fue solo el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. Cuando regresé a Phoenix, descubrí que Carmen ya no vivía en el edificio. Doña Elena me contó que se había mudado una semana después de mi arresto, en medio de la noche, sin despedirse de nadie. La gente del barrio la empezó a mirar feo cuando se supo lo que había hecho, me explicó doña Elena. Nadie quería tener cerca a una persona que traiciona a sus vecinos. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado el día del arresto. Mi prima Esperanza había pagado la renta durante los 2 meses que estuve detenida, usando los ahorros que yo tenía guardados para emergencias. Pero tuve que empezar de cero con el trabajo. Muchas de mis clientas anteriores me habían apoyado con cartas, pero no todas se sentían cómodas contratando de nuevo a alguien que había estado en detención de inmigración. No es nada personal, Rosa, me dijo la señora Williams. Es solo que mi esposo se siente nervioso. Entendí su posición, aunque me doliera. El estigma de haber sido arrestada me seguía a todos lados.
Pero Marisol y las mujeres de la organización me ayudaron a conseguir nuevos trabajos. También me invitaron a contar mi historia en sus reuniones, para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Descubrí que hablar de mi experiencia me ayudaba a sanar. Cada vez que contaba mi historia, me recordaba a mí misma que había sobrevivido a algo terrible y había salido más fuerte. Camila logró entrar a la universidad con su beca. Estudia trabajo social porque dice que quiere ayudar a familias inmigrantes como la nuestra. Sofía está en su último año de high school y sus problemas de asma están controlados con el tratamiento adecuado. Las dos me dicen que están orgullosas de cómo peleé por nuestra familia, que aprendieron de mi ejemplo que nunca hay que rendirse, sin importar lo difícil que parezcan las circunstancias. Hoy, 3 años después de aquella madrugada terrible cuando tocaron mi puerta, trabajo limpiando casas de día y por las noches ayudo a Marisol con la organización. Traducimos documentos legales, acompañamos a mujeres a sus citas con abogados, organizamos talleres sobre derechos laborales. Mi vida es más simple ahora, pero también más auténtica. Ya no vivo con el miedo constante de la deportación. Ya no tengo que esconder quién soy o de dónde vengo. A veces pienso en Carmen y me pregunto si alguna vez se arrepintió de lo que hizo. Si alguna vez entendió que destruir mi vida no mejoró la suya. Que la traición que planeó durante meses no le trajo la paz que tal vez buscaba. He aprendido que el rencor es un veneno que una se toma esperando que enferme a otro. Por eso decidí perdonar a Carmen, no por ella, sino por mí. Por mis hijas. Por mi propia sanidad mental. Pero nunca olvidaré la lección más importante que me dejó esta experiencia. Que la verdadera fortaleza no viene de evitar las traiciones, sino de sobrevivir a ellas y salir del otro lado con el corazón todavía capaz de confiar. A todas las mujeres que están leyendo esta historia y que tal vez están pasando por algo similar, les digo esto: no están solas. Hay comunidades dispuestas a ayudarlas. Hay leyes que las protegen. Hay abogados que pelearán por ustedes. Pero más importante todavía, hay una fuerza dentro de ustedes que es más poderosa que cualquier traición, más resistente que cualquier sistema, más duradera que cualquier injusticia. Esa fuerza se llama dignidad, y nadie, nunca, se las puede quitar. Mi nombre es Rosa Martínez. Soy madre, trabajadora, sobreviviente y luchadora. Esta es mi historia de traición, deportación y renacimiento. Y quiero que sepan que si yo pude salir adelante, ustedes también pueden.